Amén. Bueno, una vez más, bienvenidos a todos y quisiera que me acompañaran a la Biblia, por supuesto, a la segunda epístola de Pedro. Hoy estamos estudiando ya el capítulo 3. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3. Recuerden que estamos en este contexto de las advertencias de Dios con respecto a los falsos maestros y los falsos profetas que están adentro de la iglesia. Sin embargo, en esta oportunidad también he sentido en mi corazón que Dios nos está advirtiendo sobre otro peligro, y son aquellas personas que están a nuestro alrededor. Lo vamos a ver un poco más adelante y vamos a mencionarlo, por supuesto, más adelante. He titulado este mensaje Aportarse bien, y eso es lo que nos piden los siguientes dos versículos que vamos a estudiar del tercer capítulo de la segunda epístola de Pedro. Aportarse bien. Así que leamos lo que dice la Biblia, segunda de Pedro 3, del 11 al 12. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Podemos ver que en estos dos versículos seguimos la línea que traíamos de los versículos anteriores, en los cuales el Señor nos estaba advirtiendo acerca de las cosas que tenían que suceder. Así que les pido que vayamos un poquito atrás y empecemos desde el versículo 1 a leer para poder entrar en el contexto. Y decía: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Hablamos acerca de estas palabras y decía de los santos profetas. Recuerdan que mencionamos que él le llamaba santos a los profetas anteriores, pero cuando se refiere a los apóstoles solo dice apóstoles. Él no se llama santo a sí mismo. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, hablamos acerca de los días postreros, que son los días posteriores a los que se vivieron en aquel tiempo, y serán los días finales previos a la venida de Cristo o al arrebatamiento de la iglesia. Vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo dónde está la promesa de su advenimiento. Hablamos acerca de la duda que mete siempre el enemigo a través de diferentes maestros profetas o los mismos cristianos, a donde dicen: he oído que se ha predicado acerca de la venida de Cristo, pero Cristo no viene nunca, entonces relajémonos un poco, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero aquí nos está el Señor advirtiendo que tengamos cuidado con esto. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y del agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Y después viene la exhortación y dice: guardaos para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hasta ahí llegamos en el estudio pasado. Ahora sumamos este siguiente versículo: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Todo esto de lo que venimos hablando en los versículos anteriores. Si todo esto se va a deshacer, si todo lo que hemos construido aquí, si todo lo que hemos ahorrado, si en todo lo que hemos invertido, si todo lo que hemos comprado se va a perder de todas maneras, dice: ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Una vez más, enfocándonos en lo que es importante. Sabemos que necesitamos tener fondos, provisión para salir adelante y tener una vida, podemos decir, cómoda, es decir, que no nos falte comida, que no nos falte un techo, que no nos falte la vestimenta, el calzado. Pero al final no debe ser esa nuestra visión principal. Nuestra visión principal debe estar puesta en Dios. Dios es el único que nos da toda la provisión, y es más importante pensar en lo que viene en el futuro que lo que estamos nosotros teniendo en el presente. Hay muchos, incluyéndome, que pensamos en cómo va a ser nuestra vejez, de ahorrar para la vejez, de tener un buen plan de retiro, de no ser gravoso a nadie, de
de ser autosuficientes aún en nuestra ancianidad, para no ser carga para nuestros hijos, etcétera, etcétera. Todas estas cosas en las cuales uno se quiere programar para tratar de hacerlo bien en esa etapa de nuestra vida. Si somos suficientemente previsores para lograr cumplir esos sueños, también, principalmente, debemos ser previsores en cuanto a lo que va a pasar después de que ustedes y yo terminemos nuestro tiempo en este mundo y estar observando siempre el futuro. Por eso el Señor acá en este versículo dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ese es nuestro ahorro para el futuro. Si nosotros tenemos un plan de ahorro económico en este mundo para tener una buena ancianidad, imagínense lo que tenemos que ahorrar para tener un buen plan al futuro. Y nuestra buena conducta, nuestro buen testimonio, el hecho de tratar de cumplir al 100% el mensaje de Dios en la Biblia, es nuestro ahorro para la vida eterna. Y es por eso que nosotros debemos que andar en rectitud. A consecuencia de andar en rectitud, por lo que usted y yo estamos ahorrando para el futuro delante de la presencia de Dios, vamos a tener un buen testimonio y eso le va a servir a otras personas a acercarse a Cristo. Nuestra predicación, el compartir el mensaje del Evangelio va a tener más fuerza, más sentido, por supuesto, si vivimos en una santa y piadosa manera de vivir. Ahora, esto le asusta a muchas personas porque dicen, yo no tengo la estatura espiritual como para pretender vivir en santa y piadosa manera de vivir. Le tengo una sorpresa, ni yo tampoco, ni ninguno de los que están acá conectados ahora vamos a tener la santa y piadosa manera de vivir. No lo vamos a poder alcanzar al 100%. Pero tenemos que hacer el esfuerzo, vivir a diario, haciendo el esfuerzo por portarnos bien, por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es importante, muy importante, que nosotros podamos tener el deseo, la obediencia, el impulso de vivir en una santa y piadosa manera. Eso es lo que Dios va a ver. Y Dios va a medir mi corazón, no va a medir mis resultados. Usted y yo podemos tener 1000 cosas que hacer, pero Dios va a ver el corazón de cada uno de nosotros y no va a ver todas las metas que vamos a alcanzar, por supuesto. Versículo 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Aquí me llamó la atención estas dos palabras que las ponen juntas porque dice esperando y apresurándoos. Son dos cosas que parece que fueran antagónicas, es decir, que no van juntas. Pero si nosotros vemos la palabra esperar, significa prosdokao, y prosdokao es a la espera atenta, a la espera atenta. Esperaremos para estar listos. Es cuando alguien ha quedado de pasar por nosotros, digamos, para ir a trabajar y nos dice, voy a pasar por ti a las 6 de la mañana para podernos ir a trabajar, ¿te estás listo? Entonces estoy esperando, pero estoy atento. Estoy listo, estoy en la puerta, ya completamente uniformado o completamente vestido, con mi mochila lista o mi atacheo, lo que sea que usted use, su computadora en su mano, para que cuando su compañero de trabajo pase por usted ya esté listo y no hacerlo esperar. A eso se refiere esto, esperando a la espera pero listos. Y dice, y apresurándoos para la venida de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me tengo que apresurar para estar listo, correr para prepararme, para que no me agarre el día de Dios sin estar preparado, sin estar listo y que Dios no me va a esperar. La nube en la cual nos vamos a subir todos, así dice la palabra de Dios, el día del arrebatamiento no va a esperar a nadie. Si sale a la 1:30, a la 1:30 en punto se está moviendo. Hace un tiempo tuvimos la oportunidad con mi familia de hacer un viaje y nuestro tren salía a las 2:30 de la tarde. Vimos el reloj y era la 1:50. Eso nos daba más o menos 40 minutos de espacio antes de que nuestro tren saliera. Fuimos al servicio sanitario, nos sentamos y esperamos ahí en una sala de espera a que él diera la hora para el tren, tomamos algo, comimos unos snacks o alguna cosa por ahí para hacer el tiempo. Y después nos capturó el bendito celular. Y cada uno empezó a ver sus cosas, ahí unos veían algo, otros veían un video, mi esposa una cosa, mi hijo otra y otra.
y de repente vimos la hora y faltaban 5 minutos para que saliera el tren. Corrimos despavoridos. Ese día el ascensor era el ascensor más lento del mundo para lograr llegar a la plataforma del tren. Y cuando finalmente llegamos, ¿qué creen? El tren se iba y nos dejó. Sentimos una gran frustración. El siguiente tren salía hasta 1 hora más tarde y habíamos perdido ya un buen espacio del día para hacer nuestras cosas. Eso era reparable. 1 hora más tarde nos abordamos el otro tren y nos dirigimos a nuestro destino. Pero ¿qué tal si la nube se va y nosotros nos quedamos? Ya no hay otra nube. 1 hora más tarde lo único que vamos a tener es el inicio de la gran tribulación. Es por eso que tenemos que estar seguros y vivir en santa y piadosa manera de vivir para evitar el poder quedarnos. Ahora, dije hace un rato, la santa y piadosa manera de vivir puede ser que le quede grande a usted y de seguro me queda grande a mí. Pero que no nos asusten esas dos palabras. Pareciera que están diseñadas para aquellos grandes hombres de Dios que aparecen en los libros de historia o en los libros cristianos o aquellas grandes biografías de hombres y mujeres que lo hicieron bien en el mundo. Pero no, la santa y piadosa manera está reservada para todos los cristianos. No es inalcanzable, es un esfuerzo y es obediencia. Esas dos palabras son las que Dios necesita para que nosotros podamos vivir en estas características. Obediencia y esfuerzo. Hay que hacerlo todos los días. Pero de esa manera nosotros vamos a asegurarnos que nos estamos esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer todos los días de nuestra vida. Tenemos que esperarlo listos para que en cualquier momento llega, en cualquier momento pitan allá afuera y yo tengo que salir corriendo para no hacer esperar a nadie o no provocar que me dejen. Y apresurándonos a estar listos, tomando en cuenta que ese tiempo ya viene y que tengo que estar listo, bañado, vestido, con los zapatos limpios y puestos y con todo en mi mano y si quiero, con un café en la mano. Todo eso es a lo que se refiere la palabra esperando y apresurándonos. Para que la venida del Dios en la cual dice los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Qué son los elementos siendo quemados? Por supuesto la tierra, por supuesto el agua, por supuesto las rocas, todo aquello que ustedes y yo conocemos en un punto se fundirá. Yo no quiero ver eso. Yo no quiero estar aquí cuando eso suceda. Yo quiero asegurarme, irme en el primer bus, en el primer tren, que no me deje. No tengo otra hora para esperar aquí a un segundo tren porque no lo habrá. Entonces el contexto de la advertencia o el anuncio de la venida inminente del Señor Jesucristo es lo que se reúne en estos dos versículos. Un aliento para la iglesia. Un aliento para la iglesia en medio de la burla, en medio del señalamiento. Se siguen burlando de nosotros como se burlaron en el primer siglo. Nos siguen señalando como que estamos locos, como señalaron a Noé. Nos siguen señalando como que somos atrasados, como que esto ya pasó de moda y que esto no funciona. Sigue siendo el mismo bullying, sigue siendo la misma burla, pero nosotros tenemos que seguir adelante. El bullying o la burla viene de parte de las personas que desprecian el comando de Dios y tienen un estilo de vida alejado al estilo de Dios. Y es por eso que hemos leído todo el contexto de los versículos que estudiamos el jueves pasado en 1 de Pedro 3, del 1 al 7, y que ahora hemos enlazado a los versículos 11 al 12. Tenemos que ser ese contexto que nos trae en esta batalla diaria, un recorrido y tener la mirada puesta en la eternidad de Dios. Tenemos que ser visionarios. No me puedo pelear con Dios solo porque alguien me habló mal, no me puedo pelear con Dios o distanciarme, vaya, si quieren vamos a utilizar otra palabra, no pelear, distanciarme de Dios. Dejar las cosas de Dios a un lado porque me forzaron a hacerlas, porque me obligaron o porque la gente me hace burla o porque me tratan mal. El recordatorio de tener la mirada puesta en el Señor está en el versículo 8 siempre de 2 de Pedro 3 y dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor viene pronto
Para él, 1 hora, para usted, 20 años. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Él no ve un reloj en el cual hay 24 horas. Él ve su propio tiempo, y para él, como es eterno, el tiempo no hace nada. Es un aliento para el cumplimiento del llamado, para el ministerio, para que sigamos adelante antes del día de nuestra redención. La exhortación que nos da, la advertencia que nos da. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9, esto está en el estudio anterior, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo explicamos ampliamente el jueves pasado. Dios no se le ha olvidado, a Dios no se le ha olvidado venir por nosotros. Dios no ha ido retardando su promesa. Dios quiere que todos puedan llegar. Por eso, este es el anuncio. Inmediatamente después de este contexto que hemos estado hablando con respecto al estudio anterior, viene el anuncio de Dios. Empiezo a traslapar un mensaje con el otro. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Así terminamos el estudio anterior. Hoy entramos al 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, todo lo que hablamos, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiendo serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero, a pesar de la voluntad o el deseo de Dios de que todos seamos salvos, suceden algunas cosas. Una de ellas es que llegará el momento de una manera sorpresiva. El arrebatamiento de la iglesia nadie lo sabe. El cual traerá un punto final al tiempo de la salvación, al proceso de la salvación para el mundo, e iniciará el proceso de la tribulación. Lo mencioné hace un momento. Llegará el momento sorpresivo de la venida visible de Jesucristo. Ahí todo el mundo se va a dar cuenta y va a decir: pues era cierto. Pues sí, entonces hoy sí voy a creer. Pero ya no va a haber oportunidad, por eso hay que hacerlo antes. Por eso es cosa de fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice la palabra de Dios, Hebreos 11:1. La cual traerá únicamente juicio para el mundo entero, porque la iglesia de Cristo formada de los hebreos, o sea, del pueblo de Dios, y también de todos aquellos que hayamos creído en Jesús como el Mesías, y los gentiles que hayan nacido de nuevo a través de la fe en Jesucristo, ya estarán con Jesús. La iglesia universal, como se llama en la Biblia, vendrá con Cristo en las nubes en su segunda venida. Esa es otra venida. El arrebatamiento es una cosa, los 7 años de tribulación es la siguiente parte, y después la venida de Cristo con la iglesia a este mundo es otro acontecimiento que pasa un poco más adelante. El tiempo de la destrucción del planeta Tierra está ubicado al final de la dispensación de los tiempos, es decir, después de la venida de Cristo y después del milenio. Después de todos los eventos escatológicos que se han descrito ya en muchos libros de lo que va a suceder en el libro del Apocalipsis, después del juicio final y después del juicio del gran trono blanco. Ahí se cumplirá este último versículo que estamos leyendo, en donde dice: los cuales los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Todo eso va a suceder una vez suceda el tiempo del milenio, que es a continuación, es arrebatamiento de la iglesia, bodas del Cordero, tribunal de Cristo, o al revés, tribunal de Cristo, bodas del Cordero, gran tribulación, guerra de Gog y Magog, la segunda venida de Cristo sobre la tierra, el milenio, y al final del milenio el juicio del gran trono blanco, cielo eterno y tierra, la nueva Jerusalén, o fuego eterno para todos aquellos que no quieran seguir al Señor. Entonces el planeta Tierra será fundido por la orden de la palabra de Cristo. El mismo Cristo, quien ordenó la eternidad en todo lo que fue creado, Él también dará en el juicio del gran trono blanco el banderillazo de salida para terminar con la creación de Dios en este mundo. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, y aquí estamos leyendo una vez más estos 2 versículos que estamos estudiando.
¿Qué opina? ¿Qué opina de ver el cuidado amoroso del Señor en animar, exhortar y advertir a la iglesia a través de todo este tiempo para que tengamos cuidado y estemos preparados para ese día? ¿Cuál cree usted que es la actitud generalizada de los creyentes alrededor del mundo ante el cuidado, ante la advertencia, ante la llamada de precaución, exhortación de Dios hacia la iglesia? ¿Cree usted que estamos siendo obedientes y estamos tomando las previsiones necesarias? Decía que es necesario poner atención a este mensaje porque el mensaje de segunda de Pedro, porque nos advierte acerca de las corrientes equivocadas, y hemos estado hablando con respecto a esto, de los corrientes de pensamiento que se han metido en la iglesia y que están torciendo la verdad del Evangelio. Pero también he sentido de parte de Dios el hecho de poner nuestras alertas, porque a veces no son las iglesias las que tienen los graves problemas doctrinales, ni dentro de la iglesia recibimos el señalamiento. Lo recibimos también de parte de nuestra familia y de nuestros amigos. Nuestra familia inmediata a veces se molesta cuando nosotros nos dedicamos plenamente a Dios. No somos del agrado ya de nuestros padres o de nuestros hermanos de sangre o de nuestros primos o de nuestros abuelos o de nuestros tíos. El día que nosotros decidimos dejar nuestra vida de placeres, de deseos, de éxito, de propia superación, por servir a Cristo, por amar a Dios, por transformar nuestra vida, empezamos a recibir el señalamiento de la gente. Si hemos dejado de tomar, por ejemplo, que por qué hemos dejado de tomar. Y nos empiezan a señalar y empiezan a hacernos burla. Que si dejamos de tener una vida de fiesta y de baile, que por qué lo hemos dejado. Y nos empiezan a señalar, nos llaman nombres, nos dicen fanáticos y un montón de cosas. Y encontramos que los peores enemigos que tenemos son nuestra propia familia. Encontramos que los peores enemigos que podemos enfrentar son nuestros propios amigos. Porque son los que están empujándonos. Y hay ocasiones, y he tenido testimonios de personas que la peor piedra de tropiezo son sus propios cónyuges. Gente que se ha decidido por Cristo, gente que quiere buscar al Señor, pero que su cónyuge le dice: te has hecho aburrido. Antes por lo menos te reías, antes contabas chistes. Sí, pero contaba chistes obscenos. Sí, pero decía malas palabras. Sí, pero llegaba borracho a la casa y tenía ella que después limpiar el vómito de su borrachera. Pero que prefieren a ese hombre, aunque simpático, vicioso, pero no era tan aburrido. Y empiezan a hacerle bullying: no seas clavado, no seas cuadrado, deja de hacer eso, deja de hacer lo otro. Yo quisiera al hombre anterior. Quisiera al hombre que era hostil, que probablemente la maltrataba o le decía algo cuando estaba borracho, o era adúltero. Y empiezan las mismas parejas, empiezan a echar a perder el impulso que tiene su cónyuge de salir adelante buscando las cosas de Dios. Ese bullying es el que también enfrentamos día a día. Ese tropiezo, no solo de los profetas y maestros equivocados que están dentro de la iglesia, sino nuestra propia familia y amigos que nos bombardean con cosas para que nosotros dejemos de vivir una vida que le agrada a Dios. Ante eso también es la alerta de hoy. Es necesario que nosotros nos esforcemos. Es necesario que nosotros cuidemos lo que dice este versículo bíblico. Andar en piadosa manera de vivir no es malo. Andar en una piadosa manera de vivir, en una santa manera de vivir, no es malo. El querer que nosotros estemos esperando y apresurándonos a la venida de Cristo no es malo, es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Lo que es malo es hacerle caso a esas personas que se burlan de nosotros y que nos obligan a seguir nuestra vida anterior. Es ahí donde tenemos que cerrar nuestros oídos, enfocarnos en Cristo, que es el que nos va a sacar adelante. Es necesario ser rebeldes, pero no contra Dios. Es necesario ser rebeldes contra el sistema del mundo. Yo no le hago nada a nadie dejando de tomar. Yo no le hago nada a nadie dejando de decir palabras. Yo no estoy afectando a una persona, pero les da cólera que lo haga. Pero les molesta que lo haga. ¿Y por qué les molesta? ¿Y yo qué culpa tengo? Queremos seguir amando a Cristo. Queremos tratar de hacer las cosas como Él dice.
Nuestra vida será mejor, sin duda. Estemos alertas a este tipo de bullying. Entonces, esto tiene un propósito. La advertencia que ustedes y hoy estamos viendo tiene un propósito. Y es porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, como dice el versículo 10 de esta porción, en lo cual los cielos pasarán con gran estruendo. Ustedes y yo estaremos listos para ese día. Así como se burlaban de Noé cuando estaba haciendo su arca en un lugar donde no llovía, un lugar donde no había ni un lago cerca, ni un río siquiera. Este hombre, para muchos, loco, construyendo un barco en un lugar inalcanzable, jamás iban a llegar las aguas ahí. Pero sucedió un día. Dios no va a dejar de cumplir su palabra. Dios va a venir por nosotros. Y si usted lo siente y yo lo siento y lo creemos, entonces vivamos en este tipo de vida que Dios nos ha mandado a vivir. Debemos reenfocarnos en lo perdurable. Debemos entender eso. Y nos va a tocar aguantar la burla, el enojo. Algunos parientes quizás nos van a retirar el habla por algún tiempo. Pero esto no importa. Lo que verdaderamente importa es Dios. Estoy seguro que tal vez usted ha escuchado esto que acabo de decir y se ha remontado algún tiempo. Yo mismo me remonté, pasé por eso en algún momento de mi conversión a Dios. Pero ya hace mucho. Ya las personas que en algún momento se pudieron ver agraviadas por esto, ya pasaron esa etapa. Los amigos, los parientes, los amigos, los compañeros de trabajo, ya superaron el hecho de que su servidor ya no comparta en algunas cosas con ellos. Sigo amándolos a todos, sigo teniéndoles mucho cariño, sigo reuniéndome con ellos para tomarme un café o comerme un postre, me encanta hacerlo. No comparto muchas de esas cosas, pero de las cosas del mundo, pero aún así, ya pasó tiempo sobre esto y ellos han aceptado mi manera de vivir y así me han amado, y me han aprendido a amar de esa manera y yo los he aprendido a amar de esa manera y tengo la oportunidad de poder hablar de las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Estoy seguro que usted va a tener esa oportunidad. Si usted está pasando esa situación difícil, tenga paciencia, porque la obra la va a hacer Dios, no usted. Porque la obra de la unción sobre su vida, de su testimonio, lo va a hacer Dios, no lo va a hacer usted. De tiempo para que Dios se manifieste y manifieste su gloria en su vida. Y entonces estas personas van a ver que no está haciendo ninguna locura, que no está siendo radical ni fanático, que lo que está haciendo es siguiendo al Dios verdadero. Y el Señor le exaltará. Al ser creyente, al ser exhortado, recordado de lo que verdaderamente importa, invertirá su tiempo en la causa de Cristo. Ajustará su perspectiva de lo terrenal y efímero a lo eterno. Por tanto, dejará los escapismos temporales que son vanos, aquellas cosas que nos dan placer momentáneo, vacíos, y de esta manera podemos cumplir el propósito de Dios al servirle a Cristo, hablarle a todos de Jesús. Esto llena, esto edifica. El servicio a Dios es una de las cosas que nos traen más satisfacción que tal vez una carrera, que tal vez una competencia o cualquier otra cosa que a veces nos distrae o nos divierte. Servir a Cristo, hablarle de Jesús, ir a lugares insospechados a hablar del Evangelio de Cristo es una aventura excitante. Rectificará su vida dejando el pecado, vivirá buscando proactivamente vivir en una santidad doctrinal, santidad que la vamos a ir desarrollando de manera individual. Se comprometerá a que su familia pueda también estar en santidad, a tratar de hacerlo mientras dependa de nosotros. Vamos a procurar que nuestra familia viva en santidad, por lo menos eso es lo que tenemos que predicar y testificar en nuestro hogar. Entonces, ¿dónde últimamente ha estado nuestro enfoque? Ha estado en querer satisfacer la imagen y los deseos que tienen mis parientes, mis amigos personales o mis compañeros de trabajo. ¿Quiere tomar la decisión de reenfocar su destino? y poner sus ojos en el eterno y comenzar a vivir una vida de
de esto, lo que Dios nos ha pedido que vivamos: santidad, crecimiento, desarrollo espiritual, o vamos a sucumbir ante los señalamientos, el bullying y las molestias que la gente nos puede hacer, las burlas que nos pueden hacer. Yo creo que invertir en Cristo, estoy seguro que es la mejor inversión. Yo creo que es lo mejor para todos nosotros, y defender esta posición maravillosa, porque eso es lo que dice la Biblia, es lo que nos va a llevar al final al éxito delante de Dios. Dijimos hace un momento, invertir en lo terrenal está bien mientras estemos por acá de paso y entendiendo que estamos de paso y que lo que necesitamos lo necesitamos para vivir únicamente. Pero nuestros ahorros deben estar en el cielo, y esos se alcanzan viviendo en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Si usted quiere estar listo para esta venida del día de Dios, le invito a que le haga una oración al Señor y que le diga: sí, Señor, quiero ser parte de tu familia, quiero abrir mi corazón a ti para que puedas entrar en mí y gobernarme desde adentro. Si usted quiere dar ese paso de fe, yo le puedo acompañar en una oración, porque al final la salvación eterna y el perdón de los pecados puede ser dada únicamente por Dios. Nadie le puede decir a usted que en el nombre de Dios perdona los pecados solo los perdona Dios. Usted le puede pedir perdón al Señor de sus pecados y Él le dará perdón. Yo lo único que puedo hacer es hacer una oración en la cual usted me puede acompañar para que el Señor pueda abrir o llegar a su corazón y habitar en su interior. Si usted quiere hacer ese paso de fe, le pido que ahí donde está cierre sus ojos y diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado, perdóname, me arrepiento. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta maravillosa oportunidad que nos das y espero estar contigo en eternidad. En el nombre de Jesús, amén y amén.